Dicen que cuando el viento sopla sin hojas que lo muevan, no es el viento. Dicen que cuando los perros aúllan mirando a la nada, no están solos. Pero lo que nadie te dice es que hay sombras que no pertenecen a la noche. A Julián no lo persigue un espíritu cualquiera. No es un alma en pena. No es un simple espanto. Le dicen la sombra maligna. Y si alguna vez la sientes detrás de ti, si el aire se vuelve pesado, si tu propio reflejo tarda en moverse, ya es demasiado tarde, porque la sombra no te sigue, te elige. Hoy contaremos la historia de Julián desde Venezuela y dice así. Mi nombre es Julián y vengo de un pueblo pequeño pero muy hermoso del estado Mérida en Venezuela, llamado Mucuchíes. Mucuchíes es un pueblo frío, siempre andamos muy bien abrigados, ya que sin importar la época del año, cuando se oculta el sol, el frío toma el protagonismo. Sin embargo, existe una historia que según mi abuela, ella conocía desde muy pequeña, cuando su abuela aún vivía y les contaba sobre la sombra maligna. La sombra maligna, decía mi abuela, llegaba en los meses de agosto y septiembre, cuando se cosechaba el café y todos los árboles estaban pintados de rojo por sus frutos maduros. En esos días, nuestro pueblo se veía más hermoso que nunca. La luz del sol llenaba de un calor reconfortante las calles y senderos, pero todos en el pueblo preferían irse a sus casas apenas se ocultaba el sol. Según la historia de mi abuela, existían muchos testigos que hablaban de haber visto la sombra de un hombre muy alto, de unos 2 o 3 metros aproximadamente. Llevaba una capa que llegaba hasta el suelo y un sombrero de ala ancha gigante que ocultaba su rostro. Algunos decían que era solo una sombra, otros decían haberlo visto de cerca y que mientras más cerca estabas de este ser extraño, más frío hacía. Y este no era un frío normal, no era el frío que se siente en nuestro pueblo comúnmente, más bien era como un frío sepulcral, como si al acercarte a este ser te encontraras dentro de una tumba profunda, donde el frío y el olor a tierra mojada se colaba hasta tus huesos. Pero había que tener mucho cuidado, porque aunque existían muchas historias de personas que lo habían visto, también había relatos de gente que había desaparecido y extrañamente algunas de estas personas contaban antes de su desaparición que habían sentido ese olor extraño. Decían que era un olor a tierra mojada, algo así como cuando haces un hoyo profundo y sacas tierra llena de lombrices. Este olor llegaba de pronto y luego todo se tornaba más oscuro de lo normal. Luego una brisa gélida seguida por la sombra de un hombre muy alto, con piernas largas y brazos más largos aún. Su sombrero escondía su rostro, pero podías sentir cómo te veía. Y aunque no lo vieras de frente, sabías que tenía una sonrisa macabra que indicaba dos cosas. Una, que estaba muy cerca de ti, y la otra, que estabas totalmente perdido. Este ser hasta llegó a pronunciar el nombre de alguna de estas personas como si los conociera de siempre. Algunos lograban correr con tal rapidez que llegaban a sus casas, pero otros desaparecían ese mismo día y algunos pocos, aunque habían logrado escaparse, a los pocos días desaparecían también, sin dejar rastro alguno. Todos concluían que ese ser se los llevaba y se alimentaba de ellos. Además, los que habían logrado ver su rostro afirmaban que tomaba la forma de la última persona que se había llevado. La historia más importante la contaba el hijo de un hombre llamado Samuel, quien en un tiempo pasaba por una mala situación económica y necesitaba cosechar todo el café de su tierra lo más rápido posible para poder salir de deudas y evitar problemas con sus proveedores y acreedores. Por lo tanto, Samuel decidió cosechar día y noche, sin importarle ninguna historia. Él decía que se trataba de cuentos inventados por los más viejos y que estaba cansado de esconderse en los días más hermosos y productivos del año. Ese día hizo una convocatoria a las personas que quisieran ayudarlo y les ofrecía buen pago, pero nadie quiso arriesgarse. Samuel trabajó todo el día y solo se tomaba un momento para comer y beber agua. La noche llegó sin pausa y todos los trabajadores se retiraron, quedando Samuel en una tierra de muchas hectáreas, acompañado solo de unos canastos y una gran linterna. Samuel no sabía si era por el cansancio, pero de pronto sentía un olor muy fuerte a humedad, especialmente a tierra mojada. Levanta los ojos y se da cuenta que todo estaba más oscuro de lo normal. El frío llegaba hasta sus huesos, haciéndolo titiritar sin parar. De pronto, una sombra pasó a pocos metros de él, alguien muy alto, cuya capa arropaba las copas de los árboles. Pasó con tal rapidez que no logró ver bien,
El frío se puso más fuerte y el aire era irrespirable por este fuerte olor que había de repente. Samuel tomó su linterna y se dirigió hacia unos árboles que se encontraban al final de la cosecha, tratando de caminar para entrar en calor, pero sucedía lo contrario. A medida que se acercaba a estos árboles, sentía más y más frío. Cuando estuvo cerca de los árboles, escuchó una voz que dijo: ¿Qué haces aquí, Samuel? No deberías estar a esta hora fuera de tu casa. Samuel se estremeció y trató de alumbrar hacia donde escuchaba la voz, pero una sombra enorme lo rodeó. Samuel sentía que sus brazos y piernas pesaban toneladas. No podía moverse con facilidad. Tomó su linterna y trató de iluminar el rostro de ese ser maligno que lo estaba consumiendo, pero escuchó de nuevo esta voz que le dijo: ¿Tú crees que vas a poder escaparte de mí? Tu alma me pertenece, Samuel. Samuel, desesperado, comenzó a recordar todas las historias que había escuchado desde niño y recordó que las personas que lograron escapar de ese ser lo habían hecho iluminando su rostro, gritando una plegaria al cielo con toda la fe que tenía en su corazón. Samuel tomó la linterna y gritó con tanta fe que vio cómo la luz de su linterna emitía una luz tan brillante que sosegaba a ese ser horrorífico. A los pocos segundos, su capa y sombrero comenzaron a desaparecer, pero esto hizo que quedara al descubierto el rostro de este ser, algo aún más horrible e inexplicable, con muchas formas de caras que se transformaban sin parar. Muchas de estas caras le parecían conocidas y pudo reconocer algunas. Sus grandes ojos negros, que se derretían al ser iluminados por la luz intensa de la linterna, de repente desapareció en su totalidad. El frío volvió a la normalidad. El cielo estaba iluminado por una enorme luna llena y un gran silencio hizo que Samuel se sintiera tranquilo. Aunque su corazón palpitaba con mucha fuerza, sentía un gran alivio. Al día siguiente Samuel contó lo sucedido y todo el pueblo estaba horrorizado, pero Samuel estaba convencido de que su fe había vencido a este ser maléfico y que ya el pueblo podía estar tranquilo. Con el paso del tiempo, todos en el pueblo fueron olvidando a ese ser que no había aparecido más. Todos podían disfrutar y socializar en las épocas del año cuando solía aparecer ese ser. Ya no había peligro alguno, pero un día, en el mes de agosto específicamente, uno de los días de cosecha, se tornó más corto de lo normal. El aire se sentía pesado con un fuerte olor a tierra húmeda. La brisa era gélida. Algunos reconocieron ese olor y esta oscuridad. Salen corriendo gritando a todas sus fuerzas: Volvió la sombra maligna, váyanse a sus casas, dejen lo que están haciendo y váyanse ya. De pronto, el frío se hizo mucho más intenso. Algunos recordaron la historia de Samuel y salen a buscarlo para que les ayude a enfrentar a este ser. Pero cuando llegan a las tierras de Samuel, él no estaba allí. Corren hacia su casa, pero tampoco estaba. Al llegar la mañana, las personas comenzaron a salir de sus casas. Algunos se habían refugiado en establos y diferentes sitios donde les había agarrado la noche, pero nadie había visto a Samuel. El pueblo buscó a Samuel durante días. Gritaron su nombre entre los cafetales, revisaron los caminos, los barrancos, los pozos, pero la tierra no devolvió nada. Solo sus canastos llenos, la linterna reventada y un silencio que parecía escuchar. Las noches comenzaron a oler a humedad, a encierro, a algo que respiraba bajo el suelo. Luego vinieron los testimonios. Los primeros dijeron que la sombra maligna los acechó desde lejos. Los segundos, que caminaba más erguida. Los últimos, que cuando la luz de la luna la tocó por un segundo, no era una sombra, era un hombre, con la ropa de Samuel, con su forma de andar, con su mismo rostro, pero con una sonrisa que él jamás tuvo en vida. Entonces lo entendieron demasiado tarde. La sombra no se llevó a Samuel. Samuel fue elegido. Y ahora, cuando alguien escucha pasos detrás, en medio del cafetal, cuando una linterna parpadea sin razón, cuando el aire se vuelve pesado y húmedo, no es que la oscuridad esté más profunda, es que Samuel está buscando a quien lo reemplace.